tardes. Hoy damos inicio al ciclo Ejercicios Filosóficos, una propuesta del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe que busca recuperar la filosofía como práctica viva, no como transmisión cerrada de saberes, sino como un espacio abierto de pensamiento compartido. En cada encuentro, un expositor nos acerca una inquietud, una provocación, una pregunta que nos invite a pensar juntos, en un clima de diálogo libre y horizontal. En esta primera ocasión es un honor presentar al doctor Federico Ignacio Viola, investigador adjunto del CONICET y actual director del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo, Alemania, y ha desarrollado una sólida trayectoria docente e investigadora en Argentina y Alemania. Su trabajo se caracteriza por un enfoque filosófico aplicado a problemáticas actuales, con especial interés en las relaciones entre lenguaje, política, tecnología y comunidad. Pero más allá de los títulos, es alguien que ha sabido pensar con otros, que ha hecho de la filosofía no solo un objeto de estudio, sino una práctica viva, muchas veces en diálogos con el pensamiento de Manuel Levinas y con los desafíos éticos y políticos de nuestro tiempo. Hoy no viene a hablar desde un saber, sino desde una inquietud, de la comunidad afectiva a la comunidad efectiva, una pragmática del sentir común. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta cálida presentación. Voy a proceder entonces directamente a la lectura de la propuesta de hoy. A lo largo de la historia, las comunidades políticas han buscado legitimar su unidad apelando frecuentemente a lazos de sangre, tradiciones compartidas o mitos de origen común. Sin embargo, al examinar con atención estos relatos fundacionales, se advierte que la proximidad biológica no solo falla en garantizar la armonía social, sino que a menudo constituye el escenario propicio para tensiones y violencias extremas. Ejemplos paradigmáticos de esto son las historias míticas, por ejemplo, de Caín y Abel y de Rómulo y Remo. En el primer caso, según el relato bíblico, ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada. La envidia desencadenada en Caín culminó en el asesinato de su hermano. Después de esto, dice el texto bíblico, Caín fue el fundador de una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc. De manera análoga, la leyenda romana de Rómulo y Remo relata cómo dos gemelos, criados juntos tras ser salvados milagrosamente, terminaron enfrentados violentamente por desacuerdos sobre el lugar exacto donde fundar la ciudad de Roma, también culminando en fratricidio. Dos ciudades nacen marcadas por luchas fratricidas. Como una mancha de origen, pareciera que la comunidad de los humanos estuviera ab ovo determinada a la violencia. Estos relatos fundacionales revelan que los lazos afectivos o biológicos, lejos de asegurar la convivencia pacífica, muchas veces subyacen a conflictos profundos que marcan las comunidades desde sus mismos orígenes míticos. Por tanto, la presente ponencia busca problematizar críticamente esta concepción tradicional y esencialista de comunidad para avanzar hacia una visión pragmática que abandone las nociones de origen común como fundamento exclusivo de la vida comunitaria. En este marco, se propondrá pensar la comunidad no como una realidad basada en afectos previos o en supuestas verdades compartidas, sino en una actualización constante, una realidad efectiva que se constituye en y por las prácticas presentes, concretas y cooperativas. El afecto, así entendido, no será visto como el fundamento originario de la comunidad, sino como un efecto retroactivo que surge de la interacción misma, estableciendo una lógica inversa a la tradicional. No es el amor el que hace posible la comunidad, sino la comunidad efectiva la que hace posible la emergencia del amor. Punto 1. Planteamiento del problema, crítica a la noción tradicional de comunidad.
Las concepciones clásicas y metafísicas de la comunidad han tendido a fundar la identidad comunitaria sobre elementos considerados estables, eternos e invariables, tales como lazos biológicos, culturales, históricos o incluso lingüísticos. Estas concepciones esencialistas suponen la existencia de una unidad originaria previa, compartida por todos los miembros de una comunidad específica y que serviría como fundamento último de la cohesión social. Bajo esta perspectiva, la comunidad se concibe como una entidad estática cuya legitimidad depende de una esencia común, una verdad histórica compartida o una identidad étnica o cultural predeterminada. Sin embargo, tal abordaje resulta problemático tanto en términos teóricos como prácticos. En primer lugar, desde el punto de vista filosófico y epistemológico, basar la comunidad en relatos míticos, tradiciones supuestamente comunes o esencias culturales inmutables, implica asumir implícitamente que existe una especie de sustancia comunitaria que trasciende el devenir histórico y social, ignorando la complejidad inherente a la realidad humana. Además, esta concepción de comunidad tiende inevitablemente hacia formas excluyentes, ya que al definir quién pertenece a la comunidad a partir de criterios esenciales y fijos, simultáneamente establece quién queda necesariamente excluido de ella. Desde un punto de vista práctico y político, esta idea de comunidad esencialista suele dar lugar a conflictos, tensiones identitarias y luchas fratricidas, pues cualquier desviación o diferencia se percibe como una amenaza directa a la integridad de la comunidad misma. La paradoja fundamental radica aquí en el hecho de que, precisamente, aquello que suponía que debía garantizar la unidad comunitaria, la identidad común, los afectos previos, la consanguinidad o una verdad compartida, termina generando exclusiones, divisiones internas y, en casos extremos, violencia explícita. Esto queda claramente ilustrado en las narrativas míticas mencionadas, de Caín y Abel, de Rómulo y Remo, donde los lazos más íntimos y profundos, supuestamente destinados a asegurar la convivencia armónica, en ningún momento impiden el surgimiento de la violencia. Es más, Caín pregunta ante la interpelación del Creador: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Frente a este panorama problemático, resulta necesario cuestionar críticamente el concepto tradicional de comunidad, poniendo en tensión la validez y las consecuencias de entender la comunidad como una entidad predeterminada y fija. Se plantea entonces la urgencia de desarrollar una perspectiva alternativa, pragmática, capaz de captar la dinámica efectiva y operativa que realmente constituye la vida comunitaria. Una visión que sustituye la idea de comunidad como sustancia común por la comunidad entendida como práctica constante, presente y cooperativa. Punto 2. Crítica a la noción metafísica de comunidad, esencialismo y consecuencias epistemológicas y ontológicas. El concepto tradicional o metafísico de comunidad se basa habitualmente en una idea esencialista, según la cual la comunidad existiría en virtud de compartir algún elemento común de naturaleza sustancial, inmutable y previo a toda interacción concreta. Desde esta perspectiva se presupone que la comunidad tiene su origen y fundamento en elementos tales como una lengua, una historia común, una identidad cultural definida o incluso un conjunto específico de valores o creencias. En otra época se defendieron nociones biologicistas y racistas, ideas que desembocaron en los mayores desastres del siglo XX. Pero el esencialismo metafísico, aún vigente, se funda en la suposición de que existe una identidad subyacente previa a las prácticas reales y efectivas que acontecen en la comunidad concreta. Tal perspectiva presenta al menos dos grandes problemas filosóficos. Primero, desde una perspectiva epistemológica, la idea esencialista implica una afirmación problemática acerca de la existencia de entidades comunes previas a la acción efectiva. Dichas entidades, lengua, tradición, verdad, origen común, no solo son interpretadas como anteriores, sino que también son presentadas como evidencias autojustificadas que no requieren validación empírica o práctica. Así, la comunidad esencialista establece como hechos originarios e incuestionables aquello que en realidad son construcciones discursivas posteriores y contingentes, ocultando su carácter construido y pretendiendo naturalizarla como entidades objetivas.
En consecuencia, se generan relatos históricos simplificados o distorsionados que refuerzan identidades rígidas y cerradas, dificultando así el reconocimiento de la multiplicidad interna y la apertura hacia la diferencia. Segundo, desde una perspectiva ontológica, la noción esencialista de comunidad presupone la existencia de una sustancia común que precede lógicamente a las interacciones concretas entre los individuos. Esta concepción presupone de manera implícita una visión estática y sustancialista de la realidad comunitaria, entendiendo a la comunidad como algo que ya es antes de que se actualicen las prácticas específicas que la conforman en la vida cotidiana. En esta lógica, la acción efectiva pierde su relevancia constitutiva, reduciéndose meramente a la actualización de una esencia que ya estaba dada previamente, al estilo hegeliano, podríamos decir. Esto tiene consecuencias graves, como la dificultad para explicar la dinámica de la real de inclusión y exclusión, o la aparición de tensiones y conflictos como anomalías, cuando en realidad son inherentes a cualquier dinámica social genuina. En términos prácticos, esta postura esencialista suele desembocar en procesos políticos excluyentes o violentos. Al definir quiénes forman parte legítima de la comunidad a partir de criterios rígidos y supuestamente objetivos, étnicos, culturales, religiosos, se establece simultáneamente quiénes quedan fuera, generando exclusiones violentas o sutiles marginaciones sociales. Como dice Hegel, ¿no? Toda determinación es una negación. De aquí el concepto de inmunidad, opuesto a la comunidad, desarrollado por Roberto Espósito. De este modo, la idea metafísica de comunidad, lejos de asegurar la convivencia pacífica y plural, termina siendo un dispositivo que justifica y refuerza prácticas excluyentes o inmunitarias y conflictos internos. En síntesis, el esencialismo metafísico presenta serios obstáculos epistemológicos y ontológicos, así como consecuencias sociales problemáticas que exigen su superación. Para avanzar hacia una comprensión más adecuada y pluralista, resulta necesario abandonar este paradigma en favor de una concepción pragmática que tome como punto de partida las prácticas efectivas que actualizan permanentemente la comunidad en el presente. Esta perspectiva alternativa será desarrollada en el siguiente apartado, que es el número 3, hacia una concepción pragmática de la comunidad, la actualización efectiva en el presente. Frente a las limitaciones señaladas en la perspectiva esencialista y metafísica, surge la necesidad de plantear una concepción alternativa de comunidad. Esta alternativa radica en abandonar la idea de una comunidad como entidad sustancial, previa y estática, reemplazándola por una noción pragmática y dinámica que enfatiza la acción efectiva en el presente. La comunidad, desde este nuevo punto de vista, no es algo que se posee o se hereda, ni tampoco una realidad proyectada hacia el futuro, sino que es algo que se realiza constantemente en prácticas ocasionales concretas. Esto significa entender la comunidad no como una sustancia que actúa, sino como el conglomerado que surge a partir de la permanente actualización de operaciones conjuntas de los individuos que componen dicho conglomerado. El concepto clave para esta reinterpretación es precisamente el de actualización. La palabra actual en español suele asociarse con lo presente, pero en inglés actual o actually introduce una dimensión adicional que implica lo real y efectivo y concreto, ¿no? Actually en inglés significa en realidad, es lo efectivo, ¿no? Desde esta perspectiva pragmática, actualizar la comunidad significa literalmente ponerla en acto, hacerla real y efectiva mediante acciones específicas en contextos y ocasiones concretas. Por ende, la comunidad deja de entenderse como una realidad fija y preexistente para convertirse en un fenómeno dinámico que existe solo mientras es actualizado por la cooperación efectiva de quienes participan en ella. Esta perspectiva pragmática implica dos desplazamientos fundamentales respecto de la visión tradicional. Primero, supone abandonar el paradigma temporal lineal donde la comunidad se piensa originada en un pasado o dirigida hacia un futuro ideal, adoptando en cambio un marco temporal centrado radicalmente en el presente, en un presente cairológico, podríamos decir. Cada acto cooperativo, cada interacción efectiva, cada práctica compartida constituye y actualiza la comunidad en ese instante preciso.
En otras palabras, no existe comunidad más allá de su realización efectiva inmediata. Este marco de comprensión permite reconocer la contingencia, provisionalidad y vulnerabilidad inherentes a la comunidad, lo que, lejos de debilitarla, vuelve posible una mayor sensibilidad frente a la diversidad, el cambio y la multiplicidad. Segundo, implica un giro desde una visión sustancialista hacia una visión operativa de la comunidad. La comunidad ya no es concebida como una entidad que sostiene a los individuos o como algo que ellos tienen o comparten, sino como aquello que hacen, realizan y construyen activa y efectivamente mediante prácticas cooperativas concretas. La comunidad se transforma en una red dinámica y compleja de acciones mutuas, acuerdos comunes y ejercicios constantes de negociación y colaboración. De esta manera se vuelve crucial la responsabilidad activa de los participantes para sostener continuamente esta red de cooperación, que en última instancia es la comunidad misma. Este desplazamiento hacia la pragmática resuelve o al menos mitiga varios de los problemas epistemológicos y ontológicos del esencialismo tradicional. Al centrarse en lo efectivo, en la práctica real, evita tanto la idealización mítica de un pasado originario, al modo de una noción política tribal o la idea de una fraternidad mítica, así también como la ilusión de una comunidad futura ideal, en el sentido, por ejemplo, marxista o hegeliano, poniendo en primer plano la responsabilidad concreta en cada interacción. Por otro lado, permite abordar las tensiones internas y los conflictos no como anomalías que contradicen una supuesta esencia, sino como parte intrínseca del proceso de negociación y construcción permanente de la comunidad. En definitiva, la propuesta pragmática que aquí se formula abre un horizonte filosófico y político profundamente renovado, entender la comunidad no como una realidad ya dada que se iría desplegando a partir de la acción, sino como una realidad que solo existe y se sostiene en la efectiva actualización constante mediante actos cooperativos concretos en el momento presente. Esta es precisamente la esencia de la comunidad efectiva, cuya profundización conceptual se abordará en el siguiente apartado sobre afectividad, pertenencia y retroactividad. Paso al punto 4, entonces. Este es un poco más complejo, que es pertenencia y afectividad en la comunidad pragmática, la retroactividad del afecto, la posterioridad de lo anterior. Desde una perspectiva esencialista tradicional, el afecto, el amor, la solidaridad, el apego, se considera habitualmente como la condición previa para la formación de una comunidad. Se sostiene implícitamente que antes de la cooperación efectiva debe existir un sentimiento compartido que garantice la cohesión del grupo. Sin embargo, en la concepción pragmática aquí propuesta, esta relación causal se invierte radicalmente. El afecto no es lo que produce la comunidad, sino aquello que es producido por ella. En otras palabras, la afectividad y el sentimiento de pertenencia no preceden a las prácticas efectivas de cooperación comunitaria, sino que emergen como su resultado retroactivo. Este desplazamiento puede comprenderse a partir del concepto de posterioridad de lo anterior, desarrollado por Fabio Chiaramelli. Según este enfoque, ciertos fenómenos o acontecimientos que parecen ser causas originales solo adquieren dicho carácter de manera retroactiva. Esto significa que, aunque retrospectivamente interpretemos ciertos afectos como causa inicial y fundamento de la comunidad, estos afectos en realidad han surgido como consecuencia posterior de las prácticas efectivas de cooperación. Dicho de otra manera, aquello que parece preceder cronológica o lógicamente, el afecto, el amor, es en verdad un resultado de lo que se ha realizado comunitariamente en la práctica concreta. Este concepto es crucial porque altera significativamente nuestra comprensión del fenómeno comunitario. Ya no se trata de buscar las condiciones previas que permitan la existencia de una comunidad, sino más bien de examinar cómo la comunidad misma produce constantemente las condiciones afectivas y de pertenencia que parecen haber estado desde siempre.
Lo que el esencialismo ve como fundamento originario se revela aquí como efecto retroactivo de la interacción efectiva. Esta ilusión generada precisamente por la dinámica retroactiva de la experiencia comunitaria. Acá retroactivo también significa que justamente el afecto, una vez que emerge, una vez que surge, actúa, digamos, sobre la comunidad. Este enfoque pragmático ofrece ventajas filosóficas y ético-políticas notables, en mi opinión. Desde un punto de vista filosófico, permite superar las paradojas del esencialismo, reconociendo que no hay afectos puros, aislados o eternos, sino que estos son constantemente generados en contextos específicos. Desde el punto de vista ético-político, abre la posibilidad de formas de inclusión más abiertas y flexibles, porque deja de considerar al amor o al afecto como requisitos previos, pudiendo así integrar nuevos sujetos mediante la participación efectiva. Además, hace visible la importancia crucial del compromiso práctico y la responsabilidad individual y colectiva para sostener la comunidad, reconociendo que su existencia depende exclusivamente de esta actualización constante. En definitiva, la pragmática del sentir común implica reconocer que la comunidad efectiva no se sostiene en sentimientos previos, sino que los genera continuamente en cada acto de cooperación. La afectividad comunitaria, lejos de ser el fundamento original, es siempre un logro frágil, dinámico y constantemente renovado en la práctica efectiva. Punto 4. La comunidad anárquica. En su artículo El anacronismo del año 1989, Fabio Chiaramelli plantea que el núcleo del pensamiento levinasiano se articula en torno a un anacronismo estructural. La ética no surge después de la ontología, sino que la precede, aunque solo se manifiesta posteriormente. Esta inversión temporal, que remite a la posterioridad de lo anterior, tiene consecuencias profundas para pensar la comunidad más allá de los modelos esencialistas o sustancialistas que hemos descrito. Desde este enfoque, el otro no aparece como un dato empírico ni como una figura reconocible en el horizonte de una verdad común. Por el contrario, el otro se presenta como un exceso, como un rostro que interpela al yo antes de que éste pueda siquiera constituirse plenamente. La comunidad, por tanto, no puede fundarse sobre una sustancia compartida, una verdad común o una historia originaria, sino que debe pensarse como una responsabilidad que irrumpe desde un pasado que nunca fue presente. Este es el núcleo ético que Levinas opone a toda ontología del ser, que se revela particularmente fecundo para repensar la noción misma de comunidad. En esta línea, la idea desarrollada en la presente ponencia, según la cual el afecto no es el fundamento originario de la comunidad, sino un efecto retroactivo de su actualización efectiva, encuentra un fuerte respaldo conceptual en esta noción levinasiana de anacronismo. Así como en Levinas la ética se impone desde un tiempo no cronológico, anterior a toda tematización, aquí se propone que el amor, el apego o la solidaridad no deben ser vistos como condiciones previas, sino como productos que emergen del ejercicio mismo de la cooperación comunitaria. Este desplazamiento temporal que invierte la lógica causal habitual permite superar las limitaciones epistemológicas y ontológicas del esencialismo. Tal como señala Chiaramelli, la comunidad no puede ser comprendida como una entidad dada, fija o totalizable. El rostro del otro, en su dimensión infinita, desborda cualquier intento de reducir la alteridad a una categoría común. Del mismo modo, la comunidad efectiva que aquí se plantea se constituye no sobre una unidad previa, sino sobre una práctica presente que continuamente se renueva, que se rehace en cada gesto de hospitalidad, en cada acto de responsabilidad. La temporalidad de la comunidad, por tanto, no es lineal ni progresiva, no responde al tiempo de del proyecto político ilustrado, ni al recuerdo de una unidad originaria perdida. Se trata más bien de un tiempo diacrónico, discontinuo, que rompe con la lógica de la simultaneidad. En Levinas esto se expresa
como una interrupción del presente por parte del pasado inmemorial que me constituye sin que yo lo haya elegido. En la comunidad efectiva esto se traduce en una lógica pragmática del presente absoluto, donde cada acto tiene el peso de inaugurar la comunidad nuevamente, sin garantías, sin presupuestos, sin esencia. Este enfoque se articula con fuerza con la noción de comunidad anárquica, tal como la piensan autores como Nancy o Blanchot, en resonancia con el propio Levinas. Una comunidad anárquica no se origina en un principio primero, en una fundación mítica o en una identidad preestablecida. Su anarquía no remite al caos, sino a la ausencia de arjé, es decir, de un fundamento o principio originario. En este sentido, la comunidad efectiva no solo se rehúsa a tener un origen sustancial, sino que afirma positivamente su carácter operativo. Solo existe en el acto que la actualiza. No se posee, no se hereda, no se anticipa, sino que se realiza en cada interacción concreta. La comunidad entonces no es un dato ni una herencia, sino una tarea infinita. Podríamos decir, la comunidad no tiene ni principio ni príncipe. Esto permite una nueva articulación con la noción de autonomía, no entendida como soberanía del sujeto individual cerrado en sí mismo, sino como autopoiesis relacional, una capacidad colectiva de producir comunidad sin necesidad de apelar a una instancia trascendente o a una verdad común. La autonomía aquí no es independencia, sino coproducción horizontal y cooperativas a la Castoriadis. Así entendida, la autonomía no es la afirmación del yo frente al otro, sino la apertura frente al otro como condición para la existencia misma del yo en tanto ser con los otros. La comunidad efectiva es, por tanto, una también comunidad autónoma, no porque derive de un principio primero, sino porque se funda en su propia capacidad de actualizarse, de producirse continuamente en y a través de actos cooperativos. Implicaciones éticas y políticas de la comunidad efectiva, diversidad, inclusión y el problema de la verdad comunitaria. Ya estamos casi terminando. La perspectiva pragmática de la comunidad, según la cual ésta se actualiza constantemente mediante prácticas efectivas en el instante presente, tiene importantes implicaciones éticas y políticas. Estas implicaciones abarcan desde la comprensión y valoración de la diversidad hasta la redefinición de la relación entre comunidad y verdad. A continuación se analizarán estos aspectos, enfatizando particularmente la crítica levinasiana a la noción de verdad como fundamento comunitario único. En primer lugar, una comunidad efectiva y auténtica se constituye en y a través de la cooperación en el tiempo del presente, lo que implica necesariamente reconocer la pluralidad inherente a toda dinámica social. Desde esta perspectiva, la diversidad no es vista como una amenaza que pone en riesgo una supuesta esencia comunitaria previa, activando mecanismos inmunitarios, sino como una condición constitutiva y enriquecedora de la vida comunitaria misma. Al abandonar la noción esencialista, la comunidad auténtica deja de excluir a aquellos individuos o grupos que no se ajustan plenamente a una supuesta identidad original y se abre a la inclusión activa de diferentes perspectivas, experiencias y maneras de vivir. En consecuencia, esta concepción permite una ética comunitaria basada en la hospitalidad hacia la diferencia y la apertura al diálogo permanente. En segundo lugar, esta visión dinámica permite cuestionar y superar la relación tradicionalmente problemática entre comunidad y verdad. En la filosofía contemporánea, especialmente desde la perspectiva de Manuel Levinas, se plantea una crítica contundente a la pretensión de fundamentar la comunidad en una verdad común y absoluta compartida por todos. Según Levinas, la comunidad no puede construirse sobre la base de un principio único o sobre una verdad totalizante, porque esto significaría reducir la multiplicidad irreductible de sus miembros a una unidad homogénea y excluyente. Para Levinas, fundar la unidad de lo social en la comunión respecto de una verdad única implica inevitablemente el sacrificio de la alteridad y la diferencia
que precisamente constituyen el núcleo ético fundamental de cualquier relación intersubjetiva. Levinas propone, por el contrario, que la comunidad auténtica no puede basarse en la identidad o en la fusión en torno a una misma verdad compartida, sino en la responsabilidad ética hacia el otro, en la relación cara a cara, donde la diferencia no es neutralizada ni absorbida porque es precisamente inconceptualizable y por lo tanto más allá o más acá, por lo tanto está más allá o más acá de la verdad en cuanto tal. Desde esta perspectiva, la comunidad efectiva, tal como aquí se plantea, debe reconocerse siempre provisional, abierta e incompleta, precisamente porque su fundamento no es una verdad teórica abstracta, no es una idea o un concepto, sino una constante negociación práctica que permite integrar distintas perspectivas sin eliminar las singularidades. Este enfoque crítico de Levinas complementa y profundiza la perspectiva pragmática aquí defendida. Si la comunidad no está basada en una esencia previa ni en una verdad común, ni en una verdad única, entonces su fundamento debe situarse en la práctica efectiva de cooperación, diálogo y responsabilidad mutua. Cada miembro de la comunidad debe asumir activamente la tarea permanente de actualizar y sostener la relación comunitaria, reconociendo la irreductibilidad ética del otro y la legitimidad de sus diferencias. Así, desde el punto de vista ético-político, la comunidad efectiva se configura como un espacio abierto, plural, donde la inclusión y la responsabilidad son condiciones esenciales para su existencia. Esta comunidad es, por definición, dinámica y continuamente renovable. No necesita proteger una identidad rígida ni aferrarse a una verdad absoluta, sino sostenerse en la responsabilidad compartida de sus miembros frente a la multiplicidad y la alteridad. Para Levinas, la verdad que se impone como universalidad compartida anula la diferencia y sacrifica al otro en nombre de la totalidad. Solo una comunidad fundada en la responsabilidad hacia los otros, más allá de toda comunión epistémica, puede abrirse a una convivencia ética. Esta idea resulta clave para pensar una comunidad que no se basa en la fusión, en la identidad o en la pertenencia natural, sino en la apertura permanente a la alteridad, a la contingencia, a la pluralidad. Así, la noción de comunidad efectiva, entendida como actualización constante y pragmática del lazo comunitario, se sitúa plenamente en el horizonte de una ética levinasiana. Esta comunidad no se posee ni se hereda, se hace, se rehace, se cuida. Su verdad no es la de una sustancia común, sino la de un compromiso frágil, pero activo, que se juega en cada encuentro con el otro. En este sentido, la propuesta pragmática del sentir común encuentra en la obra de Levinas y en la lúcida lectura que Chiaramelli hace de ella, no solo un respaldo filosófico, sino un fundamento ético radicalmente renovador para pensar lo común en tiempos de crisis de lo común. Para terminar, la conclusión, la comunidad como tarea infinita. A lo largo de esta ponencia hemos recorrido críticamente la noción tradicional y metafísica de comunidad, señalando cómo las concepciones esencialistas, basadas en vínculos biológicos, históricos, culturales o afectivos previos, resultan insuficientes y problemáticas. Hemos mostrado cómo los relatos míticos de Caín y Abel o Rómulo y Remo revelan que la consanguinidad o el afecto inicial no garantizan una convivencia pacífica, sino que muchas veces propician tensiones y violencias profundas. Frente a estas dificultades epistemológicas, ontológicas y prácticas, hemos propuesto la alternativa pragmática y operativa de la comunidad. La perspectiva pragmática, desarrollada aquí, enfatiza que la comunidad no es una esencia ni una sustancia estática que se posea o se herede, sino que es algo que solo existe en su constante actualización efectiva en el presente, mediante prácticas concretas de cooperación, negociación e interacción. Desde este punto de vista, la afectividad y el sentido de pertenencia dejan de ser considerados fundamentos previos y pasan a ser vistos como resultados retroactivos de la cooperación efectiva misma, tal como expone Chiaramelli con la noción de posterioridad de lo anterior. De este modo, el amor no aparece como el origen o condición previa de la comunidad, sino como su efecto retroactivo generado en y por la comunidad misma. Asimismo, hemos resaltado la relevancia ética y política de esta concepción pragmática, siguiendo la crítica de Levinas a la comunidad entendida como unidad homogénea en torno a una verdad absoluta y compartida,
hemos propuesto una concepción de comunidad abierta, inclusiva y plural, fundada en la práctica efectiva del diálogo y en el reconocimiento ético de la diversidad irreductible del otro. Esto implica aceptar la contingencia, la provisionalidad y la vulnerabilidad de toda comunidad, asumiendo la responsabilidad constante que tienen sus miembros en la construcción y sostenimiento de los lazos que la mantienen viva. En definitiva, se revela con mayor claridad que la comunidad efectiva no es una realidad a conservar, ni un ideal a alcanzar, sino una tarea infinita que debe actualizarse constantemente en la práctica cotidiana. La alteridad no puede ser subsumida en nombre de una identidad común, sino que debe ser reconocida y afirmada como aquello que sostiene éticamente el lazo comunitario. El desafío político y ético contemporáneo no consiste, por lo tanto, en buscar nuevas esencias comunitarias, ni en imponer nuevas verdades comunes, sino en habilitar espacios de convivencia fundados en la responsabilidad mutua, en la cooperación efectiva y la apertura irrestricta a la pluralidad de modos de ser. Esta no es una utopía, sino una posibilidad concreta que se juega en cada acto de encuentro, en cada gesto de escucha, en cada decisión de asumir al otro como otro. En este sentido, la lectura levinasiana no solo refuerza los fundamentos de la comunidad efectiva, sino que nos invita a pensar lo común como aquello que se construye siempre desde el afuera, desde lo que nos desborda, desde lo que no podemos poseer. Asumir esa desposesión como condición de la comunidad puede ser tal vez el gesto ético y político más radical que podamos ofrecer en estos tiempos fragmentados. En este marco, la comunidad anárquica, autónoma y efímera aparece como la única forma de comunidad verdaderamente, auténticamente ética, sin origen, sin esencia, sin promesa de duración, pero sostenida en la responsabilidad compartida y en el acto siempre inacabado de actualizar lo común en el aquí y en el ahora. Gracias.